Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda esta tarde. Seguimos con estos temas generales de la fe y estamos examinando la vida cristiana, la vida que Dios ha dispuesto según las Escrituras. Ya vimos 3 distinciones, vamos a ver algunas más. Esta es una vida que afecta a otros. Juan 7, 37 y 38, allí leemos: en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Del interior de quiénes correrán ríos de agua viva? No correrán solamente de creyentes especiales o de apóstoles como Pedro, Pablo, Juan, no, sino de todos los que creen, de hombres comunes y corrientes como nosotros. Es del interior de hombres como nosotros que correrán esos ríos de agua viva. Cuando la gente tenga contacto con nosotros, deben hallar satisfacción y dejar de tener sed. Escuchamos de una hermana que con el simple contacto que tenía con las personas, éstas podían percibir la vanidad del mundo, la necesidad de la ambición, o la necedad, perdón, de la ambición y la esterilidad de la avaricia. Es posible que alguien se sintiera insatisfecho por algo, pero tan pronto tenía contacto con ella, encontraba que el Señor es suficiente y satisface. Por otro lado, quizás alguien estaba muy contento, pero cuando tenía contacto con ella, descubría que aquello que lo ponía alegre no tenía valor. El Señor dijo que de quien cree en Él correrán ríos de agua viva. Esta debe ser una experiencia común a todos los creyentes. Pregunte, hermano, pregúntese. ¿Dejan de tener otro sed cuando se relacionan con nosotros o con usted, o permanecen sedientos? Si otros se quejan de su sufrimiento, usted también. Si otros se sienten tristes, y nosotros lo mismo. Si otros confiesan su fracaso y nosotros los nuestros, ya no somos ríos de agua viva, sino áridos desiertos igualitos que ellos. Inclusive sacaremos la mala hierba de los demás. Cuando esto sucede, alguien está equivocado, o Dios o nosotros. Pero ya que Dios no puede equivocarse, indudablemente somos nosotros los que estamos errados. La vida cristiana es también una vida libre del poder del pecado. Veamos lo que sucede en el libro de los Hechos 3:26. A nosotros, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su siervo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno, ponga atención, se convierta de sus maldades. El mensaje que Pedro dio en el pórtico del templo habla de nuestra condición. Lo que el Señor Jesús logró basta para librarnos de nuestras maldades, del pecado. El cristiano debe tener la experiencia básica de ser librado de los pecados. Como cristianos debemos por lo menos vencer los pecados conocidos. Quizás estemos acosados por muchos pecados que nos han atormentado por años. Por el poder del Señor debemos vencer todos esos pecados. Este es el modelo bíblico. Es normal que un hombre sea ocasionalmente sorprendido en alguna transgresión, pero en nuestra experiencia solo es al revés. Nuestra experiencia ocasionalmente vencemos. Y esa es una experiencia anormal. Romanos 6, 1 y 2, allí leemos: ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Todo el que ha creído en el Señor Jesús y llega a ser un creyente ha muerto al pecado. Nadie que haya creído en el Señor Jesús y llegue a ser un cristiano debe seguir viviendo en el pecado. Pero ¿cómo sabemos que estamos muertos al pecado? El versículo siguiente nos da la respuesta. ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? En otras palabras, todos los que han sido bautizados y son salvos están muertos al pecado. Cuando una persona se bautiza, muere en Cristo Jesús. Y en el versículo 4 hemos sido sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Este debe ser el vivir diario de un cristiano. Esto no es un versículo dirigido a cristianos especiales. No,
es para todos aquellos que son salvos y bautizados. Los que fuimos bautizados, por lo tanto, todos debemos andar en esa vida nueva, en novedad de vida. Esta es la experiencia que Dios ha dispuesto para cada creyente. ¿Andamos nosotros en novedad de vida? Romanos 6:14, allí leemos, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos valorar mucho este versículo, amados. ¿Quién no está bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Acaso Billy Graham fue el único? ¿O solo Pablo, Pedro y Juan? ¿No son todos los que han creído los que no están bajo la ley, sino bajo la gracia? Damos gracias y alabanzas al Señor porque estamos bajo la gracia. Ninguno de nosotros está bajo la ley. Sin embargo, allí hay otra oración. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Le agradecemos al Señor y lo alabamos porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Le damos gracias al Señor y lo alabamos porque la victoria no es la experiencia de un grupo especial de creyentes. Le alabamos y le damos gracias porque la victoria es la experiencia de cristianos comunes. Damos gracias y alabanzas al Señor porque todo cristiano salvo está bajo la gracia. Esto es similar a la experiencia de encontrarnos con alguien varias veces en un día. Lo vemos en la gasolinera. Después entramos al súper y allí lo encontramos. Vamos a una tienda y lo encontramos. Hasta vamos en el auto y lo vemos pasar. Lo saludamos, tal vez lo encontramos y lo saludamos hasta 5 veces en poco tiempo. Así nos encontramos con el pecado de la misma forma que nos encontramos con esa persona. Parece como si el pecado fuera a nuestro encuentro a propósito. Siempre nos estamos topando con él. Parece que nos estuviera siguiendo constantemente. A algunos les sigue el mal humor, a otros el orgullo, la envidia, la pereza sigue a otros, la mentira a otros. Puede ser que uno siempre tenga un espíritu implacable, mientras otros atormentados continuamente por bajos deseos, por lujuria, por egoísmo. Algunos se ven acosados con frecuencia con pensamientos impuros. Sí, mientras que otros experimentan deseos concupiscientes a cada instante. Todos parecen tener por lo menos un pecado que les persigue. Dios dijo que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Pero muchas veces, amados, tenemos que reconocer que sí sucede y tenemos que confesar que algo está mal en nosotros, no en la palabra de Dios. Amados, si vivimos una vida de derrota, debemos recordar que esto no fue lo que Dios dispuso para nosotros. Tenemos que entender que Dios no tiene la intención de que el pecado se enseñoree de nosotros. Su palabra dice que el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchas veces hemos hablado de esta palabra condenación. Alguien encontró en unos manuscritos antiguos que esta palabra tiene 2 significados. Uno se usa en el contexto civil y otro dentro del contexto judicial. Según la aplicación civil, se puede traducir incapacidad. Por lo tanto, este versículo podríamos traducirlo. Ahora pues ninguna incapacidad hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, esto es maravilloso, hermano. ¿Para quién se escribió este versículo? ¿Para Martín Lutero? ¿Para Hudson Taylor? ¿Qué dice la Escritura? Dice, no hay ninguna incapacidad para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? Los nacidos de nuevo hemos sido puestos en Cristo. Un cristiano es una persona que está en Cristo Jesús. Y ningún cristiano debe hallarse en una condición de impotencia. Ya no hay incapacidad. En el versículo 2 leemos ahí en Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, hermanos, repitamos esto 1000 veces. Esto no es para cristianos especiales. No son ellos los únicos que han sido librados del poder de la ley, del pecado y de la muerte. Todo cristiano
debe ser librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa ser incapaz? Romanos 7, allí leemos, significa hacer lo que uno aborrece y no poder hacer el bien que uno quiere. Es descubrir que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La incapacidad equivale a la impotencia para hacer algo. La historia de muchos cristianos está llena de constantes decisiones y de incumplirlas todas. Continuamente decidimos hacer algo y continuamente fracasamos y abandonamos. Pero alabamos al Señor porque la palabra de Dios dice que ya no hay ninguna incapacidad. ¿Qué es la ley? La ley es un fenómeno que se sucede siempre de la misma manera. Cuando se tiene una ley, la misma acción produce el mismo resultado bajo cualquier circunstancia en que se realice. Una ley es un fenómeno constante, es una tendencia invariable, una condición que continuamente se repite. Por ejemplo, tenemos la ley de gravedad muy conocida por nosotros. Siempre que un objeto se deje caer, la gravedad lo atraerá hacia el suelo. La fuerza de gravitación es una ley. Para algunas personas perder la calma ya es una ley. Tal vez traten de controlarse una o dos veces, pero la tercera se alterarán. En la cuarta vez la perderán. Esto le sucede a todos nos sucede a todos. Quizás uno logre controlarse al principio, pero al final explotaremos. Cada vez que la tentación venga, el mismo resultado se repetirá. Podemos observar que sucede lo mismo con el orgullo. Sí, ¿cuántos otros hablan bien de usted? Es posible que usted no sea conmovido, pero si siguen hablando, su rostro resplandecerá. Una ley produce el mismo resultado cuando se repite el mismo procedimiento. El pecado se ha hecho una ley en nosotros. Muchos hermanos son complacientes con ciertas cosas, pero cuando algo les toca cierto tema se alteran. Pueden vencer muchas cosas, pero se irritan al tocar otras ciertas cosas. Amado, para vencer la ley del pecado no se necesita cristianos especiales. Ningún cristiano tiene que quedarse en su incapacidad. Todos los cristianos pueden ser liberados de la ley del pecado. Los versículos mencionados presentan hechos, no mandamientos. Todo cristiano debe experimentar esto. Sin embargo, nuestra experiencia muchas veces no corresponde con la palabra de Dios. Cuán triste es esto, amados. Seguimos en la próxima entrega examinando la vida cristiana que Dios dispuso. Gracias y paz, hermanos.